fotos en el grupo, ¿sí? Como para que también haya una parte, no bibliográfica, sino más que nada infográfica, con respecto también a los temas que vamos a trabajar ahora. Estuve consultando un poco la bibliografía que ustedes estuvieron trabajando con respecto a los desinfectantes para saber hasta dónde sí, hasta dónde no. La verdad es que lo abordaron en varias materias a los desinfectantes, por ahí algunas cuestiones como esto que habíamos dado el hipoclorito que quedaba por ahí en la nebulosa, pero después más que nada desinfección de alto nivel, que era por ahí el key de la cuestión. Algo nosotros ya trabajamos, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando dimos en dos habíamos hablado puntualmente de el hecho de la etapa de inmersión del material, de cómo se preparaban. Solamente vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a ese desinfectante de alto nivel. Me gustaría, les voy a tirar algunas actividades como para que ustedes también, aquellos que lo conozcan o que han trabajado, quizás por ahí podamos rever ese procedimiento. Y para aquellos que nunca lo han visto, que sepamos que hay diferentes formas de trabajo y bueno, veamos cuál es la más adecuada. Y para hoy, la idea también es trabajar con radioprotección, que un poquito se habrán dado cuenta porque les envié, bueno, un chaleco plomado y les envié un dosímetro. Así que la idea de eso también es que podamos ver otro tipo de riesgo, no solamente los físicos, no solamente los psíquicos, no solamente lo químico, sino en este caso el riesgo físico al cual nosotros también estamos expuestos en una central de esterilización, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir por parte. Vieron que le envié, encontré en este caso un compendio de lo que era la desinfección en general, pero puntualmente apuntada a la desinfección de alto nivel, que está bueno, es un post bastante como compacto, así que bueno, después cuando tengan un tiempito, primero y principal vamos a hablar de las presentaciones que tenemos en el mercado. Bueno, en mi caso estoy como bastante inmerso en esa parte porque me toca en el hospital hacer las licitaciones. Habitualmente en los hospitales licitamos cada 3 meses los materiales, entre ellos, en este caso, el desinfectante de alto nivel. Les cuento un poco los desafíos que nos encontramos, en este caso, las personas que tenemos que adjudicar esos elementos. Primero y principal se hace un llamado a licitación. El llamado a licitación básicamente es, nosotros hacemos el pedido de un insumo, es la empresa nos envía, en este caso, alguna muestra, o nos envía algún folleto, o nos viene a mostrar las características de ese elemento, y nosotros en base a eso lo que hacemos es elegir. Obviamente no podemos elegir cualquier elemento, nosotros tenemos que ver también la parte económica, ¿sí? Esto en un sanatorio privado, en un hospital privado, obviamente se va a regir pura y exclusivamente por la articulación de recursos humanos y farmacia. En el ámbito público, como tenemos que justificar, en este caso, nada, ese dinero que vamos a gastar y por qué y a quién se lo vamos a gastar, necesitamos sí o sí que a la hora de comprar algún elemento y a la hora sobre todo de rechazar un elemento, nosotros seamos bastante puntuales. ¿Qué quiero decir? Que si yo digo, necesito comprar una copa que sea transparente y que pueda albergar 200 mililitros de agua, yo tengo que ser específico. ¿Por qué? Porque si Cintia tiene una copa y ella la tiene de plástico y me cuesta 100 pesos y Aida tiene a 150 la misma copa, pero Graciela tiene en este caso la copa esta, la misma, el mismo diseño, pero es de vidrio, y yo digo, che, el vidrio me gusta más, aplica mejor, bueno, pero cuesta 200, cuesta el doble. Entonces ahí, en este proceso de licitación, habitualmente uno lo que dice es, bueno, pero el vidrio nos va a durar más tiempo quizás. Bueno, compremos la de vidrio. ¿Eso qué hace? Que cuando vos te encontrás frente a ese proceso que es netamente burocrático, pero es parte de la actividad que ustedes van a realizar, sobre todo la parte de gestión. Quizás en algún momento Karina también se los nombre en organización y gestión, pero ustedes se van a encontrar frente a ese elemento y habitualmente uno que dice, bueno, elegimos el de vidrio. A ver, pero los fabricantes te van a decir, pero escúchame, ¿vos pediste una copa transparente? Hola, Richard.
Una copa transparente que albergue 200 mililitros de agua. No me dijiste que sea de vidrio. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso, Cintia va a decir, che, yo fui el más barato, porque le compraste al que vale el doble. Eso en el ámbito público, les cuento, lo que hace es que las licitaciones se caigan, ¿eh? Inclusive puede traer un problema legal tanto a la institución, ya sea municipal, provincial o nacional. No se puede hacer eso, ¿eh? Ahora, sin embargo, nosotros lo que podemos hacer es ser específico. Por ejemplo, si yo digo, necesito una copa que tenga un mango de 5 centímetros de largo, donde albergue 200 mililitros de agua y sea de vidrio, ahí Cintia queda exceptuada porque ella tiene solamente de plástico. Y ustedes me van a decir, y Mario, ¿por qué me estás contando esto? Porque pasa lo mismo con los indicadores. Cuando ustedes quieren comprar un indicador, un Bowie Dick, un biológico, tienen que guiarse 100% por la experiencia que han tenido. A veces, ¿qué ha pasado? Que ustedes hacen un Bowie Dick, el Bowie Dick dio mal, hacen un Bowie Dick de otro lote y le da bien. Entonces uno dice, che, bueno, tengo que desempatar. ¿Con quién desempato? ¿Con el que me dio mal? Y bueno, desempato con ese, me vuelve a dar mal. Pero si coloco un cuarto Bowie Dick de otra empresa, me da bien. Entonces significa que hay una falla en ese elemento. Ahora, ¿qué pasa cuando te encontrás que el elemento que te está fallando es el más barato? Y la empresa te va a comprar el más barato, ¿eh? Por una cuestión de costos. Por eso es muy, muy importante que no solamente nosotros lo tengamos a los productos y a los insumos dentro de nuestro radar como elementos de todos los días, sino también las empresas, quiénes son los que lo distribuyen, cuáles son los inconvenientes. Por ejemplo, nosotros hemos tenido inconvenientes con biológicos, donde los biológicos, en este caso, viraban mal, es decir, daban positivo, y realmente cuando vos ponías de otra empresa, daba negativo. Entonces vos te quedabas con la duda, che, pero ¿será que es esto el que está bien? ¿Será que lo estoy haciendo de manera correcta? Entonces, es el primer paso que nosotros tenemos que conocer a la hora de trabajar con insumos. Y particularmente lo que nos pasa con los desinfectantes es que cuando uno dice, quiero un desinfectante de alto nivel, piensen, vamos a hacer el ejercicio este. Ustedes tienen que comprar el desinfectante de alto nivel. Esto que les estoy diciendo cada vez va a ser más recurrente en las instituciones donde le digan, chicas, a ver, o chicos, me dicen, a ver, que tenemos que comprar desinfectante de alto nivel. ¿Qué pedimos? ¿Qué característica pedimos? ¿Qué características ustedes como técnicas, como técnicos, pueden ofrecer y pueden pedir a una empresa? ¿Qué característica le pedirían? Hay que comprar un desinfectante. Que descontamine en menor tiempo y que sea más eficiente. Bueno. Bien, vos podés poner... para el material que vamos a someterlo. Bien, bien, que sea apto. ¿Qué más? ¿La presentación en litro puede ser, profesor? Bien, esa es otra. La presentación en litro. Bien, bien, bien. ¿Qué más? Después, Caro, con algo que dijiste vos, vamos a tomar. ¿Qué más? Otra cosa. Que tenga las indicaciones del fabricante para poder utilizarlo. Siempre, Caro, porque recuerden que un producto para que la ANMAT lo apruebe, ¿qué tiene que tener? ¿Un número de qué? ¿Se acuerdan que le dije? Sí. El número, ¿cómo se llamaba ese número? ¿Número de? Así se lo escribo acá, PM, que sería número de producto médico, ¿sí? Ahí tiene que tener sí o sí la indicación de cómo, la instrucción de cómo se utiliza, si no, no puede salir al mercado. ¿Qué más? Hay una cosa que le está faltando. ¿Qué más? En la clínica donde trabajo, profe, primero llevan una muestra. Sí, sí, sí. De hecho, uno puede pedir sí o sí, que es requisito para que entre a licitación una muestra. Sí, nos ha pasado que hay gente que te dice, mira, yo no tengo una muestra para darte y bueno, conocíamos la marca y entonces uno a veces... pero si no, algo que sea indispensable. La fecha de vencimiento, porque Bien,
Bien, la cantidad de días de vencimiento. Bueno, estos 4 ítems que ustedes nombraron es así. Caro, vos nombraste particularmente que sea lo más rápido y más efectivo. Es un tema, justo ese punto, ¿por qué? Porque aquel elemento desinfectante de alto nivel, no importa si es un aldehído o es un ácido, que en este caso tenga menos tiempo de inmersión, habitualmente suelen ser más caros. ¿Tá? Entonces, habitualmente cuando voy a decir que dure menos tiempo, pero dure menos tiempo que qué. Porque, por ejemplo, si se presentan las 3 y una me dice 5, la otra me dice 7 y la otra me dice 15, y yo digo, ah, bueno, la de 5 es más rápido. Ahora, la de 7 vale 30% menos. Entonces, ¿qué parámetro tomamos? Por ejemplo, profe, en mi hospital dejaron de comprar el glutaraldehído porque tarda 30 minutos la inmersión. En cambio, el OPA tarda 10 minutos. Claro. Y cuando hay cirugías repetitivas, lo que quieren los cirujanos, por ejemplo, nosotros sumergimos la fibra óptica, la cámara y el hook con el cable. Después el resto del instrumental va en batea a autoclave. Pero si tenemos 2 o 3 vesículas o 2 o 3 apéndices laparoscópicos, necesitamos que sea rápida la inmersión para poder continuar. Exacto. Sí, bien. Ahí lo que vos podés cambiar es dentro de un mismo elemento, como en este caso la familia de los aldehídos, vos cambiaste de un glútero a un ortoftaldehído. Ahora, el problema es cuando vos pedís en este caso un ortoftaldehído y tenés la diferencia entre uno que dura 10 minutos y otro que viene y te dice que dura 7, como por ejemplo el Zydex. Que el Zydex lo que te dicen es de 5 a 7 minutos, así como también hay otros que duran 15. Entonces, habitualmente uno no pide el tiempo, sí pide la característica de que sea compatible con los materiales. Habitualmente lo que uno pide es para qué servicios va a ser y la cantidad estimada que tienen, en este caso, un consumo mensual. Esas son las características que pedimos. Y me quedo con algo que dijo ahí Daniel, que era el vencimiento. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esta cuestión de decir, la empresa me presenta un producto que es el ortoftaldehído al 0,55%, que viene por 5 litros, ¿sí? Dura 10 minutos, pero vence en 15 días, una vez abierto, en este caso, el bidón. Y hay otra empresa que me ofrece exactamente lo mismo, pero dura 30 días el vencimiento. Habitualmente es algo que nos es bastante propio el hecho de decir, bueno, pero ¿cuánto vale uno? Y el que vence en 15 días sale, en este caso le digo el precio real, 120.000 pesos el bidón de 5 litros. Ah, sí, pero el otro vale 150.000 pesos. Bueno, sí, pero yo digo, bueno, pero el bidón me va a durar 30 días. Yo digo, bueno, por 30.000 pesos tengo 15 días más. Bueno, eso nosotros, y como parte de lo que van a hacer ustedes, que es a los que le van a ir a preguntar, tienen que pensar muy bien a la hora de redactar. ¿Por qué? Porque si ustedes compran el elemento, en este caso de 30 días, no deja de valer 150.000 pesos. Es decir, el de 120 es más barato. Se puede hacer, en este caso, una imputación, ¿sí?, presupuestaria, pues se puede decir, bueno, en este caso que tiene esas características, pero no obstante, les pueden volver a llamar la atención porque ustedes tienen que de última decir que necesitan que ese elemento tenga un vencimiento de 30 días. ¿tá? En el mercado tienen elementos que vencen en 15, en 28, en 30 días. Así que eso es algo que tienen que tenerlo en cuenta porque habitualmente uno lo que ve es automáticamente convertir. Decir, bueno, no sé, con este para tener 30 días de este elemento yo gastaría 240 y acá gasto 150. Bueno, por más que es algo a veces incómodo conocer este tipo de manejos, hace, en este caso, también a la elección del desinfectante. ¿Cómo podemos hacer un truquito para que en este caso la balanza se incline por lo que nosotros queremos? Bueno, siendo específicos. Por ejemplo, necesitamos un desinfectante de alto nivel para el área de endoscopía y cirugía general,
/ urología, que sea compatible con elementos ópticos, que tengan una duración de 30 días. A veces nosotros conocemos que en el mercado hay 1 o 2 marcas que son las que trabajan, por ejemplo, con elementos que venzan a 30 días. Entonces ahí también podemos llegar a favorecer la elección. Esto que le estoy diciendo obviamente tiene que ver con un producto que sea de calidad para el servicio. No estamos hablando por una cuestión netamente económica, sino tiene que ver también, nosotros pensemos que la manipulación del desinfectante de alto nivel es compleja. Estamos hablando de un elemento que es tóxico, estamos hablando de un elemento que es cancerígeno, que puede dañar el ADN, en este caso la persona del operario. Entonces es mejor tener la posibilidad de tener un elemento que no tengamos que manipularlo tanto tiempo. Eso por un lado, porque se lo quería remarcar. Por otro lado, también contarles que el otro día, cuando hablábamos de detergente y la detergencia en sí, me he olvidado. Vieron que cuando nosotros hablamos de las características de los detergentes, nosotros siempre decimos que necesitamos el agua tibia, ¿sí? Obviamente por una cuestión de la activación de las enzimas. Bueno, en el mercado hoy día hay detergentes que se activan en agua a temperatura ambiente. ¿Está? Eso también se lo quería marcar porque, por ejemplo, particularmente ahora hay una empresa que se llama Exeol, lo pueden buscar al folleto. Exeol, por ejemplo, trabaja con elementos así que no hace falta que estén a temperatura con agua tibia. Trabaja y opera y activa las enzimas en agua fría. ¿Está? Eso me había olvidado y el otro día cuando estaba armando lo de radioprotección me acordé y dije, no se los dije. Y bueno, era el concepto que habitualmente siempre teníamos, que era agua tibia, activación. Bueno, ya hoy en día hay ciertas empresas que trabajan con el agua a temperatura ambiente como para poder decir, che, se activa igual las enzimas. Bien, entonces así logramos tener el desinfectante de alto nivel en las instituciones. Lo mejor del mundo sería decirles que solamente lo vamos a utilizar en endoscopía. Como bien dijo recién Caro, eso no sucede. También lo usamos en el quirófano, habitualmente en habitaciones contiguas al quirófano o en alguna habitación que está preparada, pero sin la preparación correspondiente. Y casi siempre la gente que se va a exponer es el personal, en este caso tanto los enfermeros como los instrumentadores. Esto no quita que también empieza la pelea de, bueno, pero en realidad si es un desinfectante de alto nivel y estamos hablando de material, tiene que ir a la central de esterilización. Esto que yo le estoy contando acá en Santa Fe particularmente nos llevó a un dolor de cabeza bastante grande porque a nosotros como miembros de quirófano peleábamos para que eso no suceda. No solamente por la contaminación de más personal, porque lo estás dejando en una central de esterilización, en un servicio, donde tenés un montón de otras personas que quizás no conozcan de ese elemento, sino también el traslado. Uno cree que al tener el desinfectante de alto nivel, bueno, ya la esterilización pasó a un segundo plano. Y ese es el peligro al cual nos enfrentamos cuando nos acostumbramos a trabajar con estos elementos. Les cuento a los que no son de acá de Rosario, acá hay instituciones donde nunca se esterilizan las cajas de videolaparoscopía ni de artroscopía. Nunca. Nunca las cajas fueron expuestas a ningún método. Muchas instituciones. Hay alumnos de tercero que inclusive de esterilización que le pueden dar fe de lo que le estoy diciendo, que no se envía nunca. Eso representa una problemática, sobre todo cuando estamos hablando de que en los desinfectantes de alto nivel no solamente tenemos a los aldehídos, también tenemos a los ácidos peracéticos, en este caso el ácido peracético. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el glutaraldehído o los aldehídos en general es la fijación de las proteínas. Entonces, a veces, cuando estamos, como dijo Caro, frente a 4, 5 cirugías y necesitamos la caja, a veces uno dice, bueno, lo lavo rápido, lo empiezo a jeringuear, se encarga el residente, que el residente capaz el único lavado que tuvo en su vida fue de platos en su casa. Entonces, ahí comienza, en este caso, ya a alterar el material. Y a veces, cuando haces el cambio, como por ejemplo algunas instituciones de Buenos Aires usan el aldehído para cirugía general y urología
y el ácido peracético para traumatología. ¿Sí? Más que nada por esto que le estoy diciendo, por el fundamento de que los aldehídos fijan proteína. Ahora, cuando nosotros sometemos a nuestro material, que siempre enviamos a glutaraldehído o a ortostaldehído, lo enviamos a ácido peracético, a veces empezamos a ver la falla de ese material. Como por ejemplo la ruptura, el cambio de coloración de las pinzas, sobre todo las pinzas combinadas, de materiales combinados. Empezamos a ver que se empiezan a generar partículas. ¿Por qué? Porque toda esa proteína que se fue fijando a lo largo del tiempo con el aldehído, con el ácido peracético, empieza a aflojarse. Eso es un poquito lo que yo también les comentaba en endoscopía. En endoscopía hoy día, si vos decís, bueno, quiero cambiar a ácido peracético, y tenés que desenfundar todo el endoscopio y mandar que lo vuelvan a enfundar para recién ahí poder sumergirlo. Y hay que ver si aún así ese endoscopio tiene una sobrevida. Obviamente esto que le estoy contando no es instantáneo, esto pasa un tiempo, unos meses. En algunos casos sí puede ser instantáneo, pero si no, le damos unas semanas y vamos a empezar a ver la complicación que va a traer. Así que bueno, una vez que tenemos esta preparación, que lo vamos a colocar en un tupper cerrado, en un contenedor cerrado, algunas empresas lo que hacen es esterilizar los contenedores. Hay en otros casos que lo que hacen es directamente tener contenedores que no son estériles, y en este caso, por ejemplo, llevarlo al quirófano para hacer en este caso el enjuague o al área de endoscopía, así como también al área de hemodinamia, porque en algunos casos, no sé si por ahí ya empezaron a ver algo de ley de reprocesamiento de material, pero si vieron la ley de reprocesamiento de lo que está habilitado en el país, no son que más de 4 materiales los que están habilitados, y casi siempre son elementos de hemodinamia o de cardiovascular. Todo el resto de los elementos tienen que ser elementos descartables. Entonces, habitualmente uno empieza a decir, bueno, metelo 5 segundos, metelo un ratito. Entonces se desvirtúa la función que tiene el desinfectante de alto nivel. Ese es el mayor problema que tenemos, que se desvirtúa muchísimo. Automáticamente nosotros decimos, bueno, ponelo. Bueno, ¿qué elementos no debemos? Y legalmente, en este caso, es ilegal. Le diría que más que ilegal es antiético colocarlo en un desinfectante de alto nivel. Por ejemplo, a nivel quirúrgico. ¿Se le ocurre algo en un material? Y que ahí ustedes tienen que tener... La sutura. En realidad, la sutura, vos decís el material, el hilo. El catgut, sí. Sí, no, nada, ningún elemento en este caso, más que nada porque pensá que no, por más que lo enjuaguemos no lo vamos a poder, no le vamos a poder sacar. Un electrobisturí. Un electrobisturí, las puntas, por ejemplo, he visto que lo han puesto. No debería, pero lo he visto. Lo que le hace al electrobisturí, en realidad los elementos que tienen cable, los sulfata. Los sulfata y después se rompen, pero lo he visto. De hecho, les cuento, en artroscopía, que va a ser una de las áreas que yo le voy a dar en práctica en las semanas que vienen, en artroscopía hay un elemento que se llama radiofrecuencia, que es igual que un electrobisturí largo, y ese se sumerge. Pero llega un momento después se sulfata y lo tenés que tirar. Pero... Yo he visto que han sumergido electrobisturí por esa única razón, y yo digo, ¿qué pasa con toda la parte que va a la electricidad? Se sulfata, habitualmente lo que pasa es que se sulfatan. Lo que por ahí no se debería sumergir sería instrumental de traumatología. Bueno, está el ácido peracético, pero lo sumergen. Por ejemplo, bueno, lo voy a nombrar. A nosotros, por ejemplo, se te cae de la mesa una pinza o algo que sea de ortopedia y primero te retan y después no te permiten que lo sumerjas, porque nosotros por ahí le podemos llegar como última opción a decir lo sumergimos. No, de ninguna manera. Mira, hay hospitales de referencia a nivel país que utilizan, por ejemplo, el Hospital Fernández. El Hospital Fernández
utiliza, nosotros desde el instituto hasta antes de la pandemia, hasta el 2020, íbamos a visitar todos los años, porque bueno, las chicas de ahí hicieron la licenciatura conmigo, siempre tuvimos buena relación, así que seguimos charlando y todo, y ellos utilizaban el ácido peracético para traumatología. De hecho, acá en Rosario se utiliza una batea en sanatorios, una batea de ácido peracético para traumatología y los aldehídos para el resto de las especialidades. Pero algún elemento que uno diga, mira, esto no antiético, y es más, podemos tener un problema legal importante. Las cánulas de aspiración o las mangueras de aspiración. Nadie se da cuenta. Les voy a contar una cosa. Va a ser medio chancho, pero no importa. En algunas instituciones lavan las tubuladuras cristal. Vieron que ustedes pueden llegar a preparar las tubuladuras cristal para aquellos que no han trabajado, que no han visto. Son las tubuladuras que se preparan para el aspirado de los pacientes. Algunas son estériles para el ámbito de quirófano y otras son sin esterilizar para los servicios. ¿Tá? Entonces, en la central se prepara, se dobla, se miden, a veces a ojo, para que, más que nada para que lleguen a los paneles, y eso se esteriliza o no y se da a los servicios. Bueno, en muchos servicios lo que hacen es lavarla posteriormente a haber aspirado a un paciente. ¿tá? Sobre todo en esta época que es trágica, sobre todo para los que trabajamos en niños, en muchas instituciones la enjuagan, la lavan, la secan, le ponen alcohol y la dejan colgada y la vuelven a utilizar. Debo. En el quirófano del hospital donde yo trabajo se hace así. Se Claro, pasa las de aspiración. Sí. Generalmente la mayoría se usan para la cesárea. Después las chicas agarran una gasa, embebidas en alcohol, con un alambre, pasan la gasa, limpian por dentro, que fue una de las discusiones que tuve con una de las instrumentadoras, pues le dije, te sale más barato pedir que te compren tubuladuras nuevas antes de gastar gasa, alcohol, después mandarlas a óxido, porque las mandan a óxido, y después vuelven al hospital. Sí. Pero bueno, no hubo manera de hacérselo entender. Esto que dice Débora es un poco el quid de la cuestión, el hecho de, a veces, el riesgo-beneficio, porque vos decís la tubuladora cristal, sí, pero las tubuladoras cristal se llaman. Vos tenés esa tubuladura y después todo el tiempo que pierde también el recurso humano, porque nosotros siempre contamos el recurso, en este caso del insumo, pero también contemos el tiempo del recurso humano. Ustedes piensen que a veces hay toda una mañana o todo un turno que se encarga solamente de hacer eso. También hay otros elementos que también vamos a tocar, pero el quid de la cuestión está en lo que puso Gabriel. El material de ortopedia, ¿sí? Voy a ser un poquito más específico, los implantes. Los implantes. Los implantes son elementos que no los podemos poner, en este caso, en un desinfectante de alto nivel, sea el que sea. Tampoco los elementos de extracción de esos elementos, como por ejemplo los destornilladores. Si yo tengo un clavo en la cadera, no deja de ser un implante. Yo lo voy a explantar, sí, pero esa explantación que yo hago deja ese orificio y del elemento con lo que tengo que sacar, sí o sí tienen que estar estéril. De hecho, les vuelvo a decir, es ilegal, obviamente, colocar un implante que no esté estéril. No lo dicen tal cual en las instituciones, pero lo que te dicen es verificar los indicadores que estén virados o los virajes de los indicadores. ¿Caro? Profe, ¿los implantes no se esterilizan por única vez? Siempre. ¿No no son estériles en rayo gamma? Bueno, tenés diferentes tipos de Depende, implantes. ¿no? Depende. Claro, depende. Por ejemplo, de la forma. Las suturas, por ejemplo, sé que están esterilizadas en rayo gamma y por eso se esterilizan por única vez. No todas. Sí, ese es un speech, iba a decir cuento, porque era feo. Ese es un speech de que están por radiación gamma. Es más, te cuento, Caro, la gran mayoría
Vienen por óxido, están esterilizadas por óxido de Ay, etileno. no sabía, mira vos. Sí, es más, Qué lindo chisme. no, la gran mayoría, revisá los empaques. De hecho, yo tengo de las marcas, yo hice una tabla, que la voy a buscar porque lo dice en algún momento, porque les cuento, nosotros en el quirófano, la farmacéutica nos pedía los paquetes de las suturas para hacer canje. A lo cual yo le decía, mira, todo bien, pero yo no voy a sacar un elemento que está sucio, porque, o sea, yo lavo el material, hago el descarte de lo cortopunzante, descarto todos los elementos, me fijo que sea en la bolsa correcta y todo, y vos me estás pidiendo que los papelitos lo pongan en una bolsa y te los traiga. Bueno, fue toda una guerra hasta que en un momento lo que dije es, bueno, vos querés que te los guarde, yo te lo voy a guardar, pero te lo voy a guardar como bajo mis condiciones. Bueno, los paquetes estaban llenos de sangre. Luego del primer paquetito con un coprolito, nunca más nos pidieron. Un coprolito es una formación dura, una piedrita de caca. Después de eso, nunca más nos volvieron a pedir que saquemos esos papeles. Y les cuento, no es por una cuestión de que uno sea rebelde, sino porque no corresponde, porque si estamos hablando de elementos que son contaminantes, yo te estoy llevando a vos a la farmacia elementos que lo estoy guardando en un plástico, estoy generando el cultivo en ese plástico. Entonces, yo lo que puedo hacer, si vos tenés desconfianza, como yo siempre digo, es mandar a un farmacéutico o a algún personal de farmacia que haga control de stock. Eso es lo que corresponde en cualquier servicio, no solamente en el quirófano, en las terapias, en las salas, es enviar a alguien, a un representante, y que esa persona haga el control de stock, ¿tá? Pero sí te digo, con respecto a ese trabajo también, Caro, que la gran mayoría, vienen esterilizadas por óxido de etileno, ¿sí? Vienen esterilizadas por óxido de etileno. No obstante, la justificación no es que uno no la reesteriliza porque viene por radiación gamma. No se reesteriliza por la fuerza tensil. La fuerza tensil es básicamente de cómo yo puedo generar que tenga fuerza ese hilo de sutura. Hago un paréntesis para las enfermeras y las instrumentadoras que tenemos también en el grupo y que están acá conectadas. Tampoco las suturas se mojan. No se mojan. ¿Por qué? Por el tipo de absorción. La absorción de una sutura en los tejidos, la gran mayoría, es por un elemento, por un fenómeno que se llama hidrólisis. Es decir, el agua, la humedad de los tejidos hace que la sutura absorbible se vaya, en este caso, desintegrando al cabo de 28, 30 días en adelante. Cuando vos la humedeces, empezás a generar ese proceso antes. Y hay bibliografía de eso. Sin embargo, todavía muchos médicos te dicen humedecela, estirá la sutura, mandala a reprocesar. El reprocesamiento no tiene que ver con el método, en este caso. Tiene que ver con la fuerza tensil que va a perder la sutura a la hora de volver a exponerlo a otro método nuevamente y al manipularlo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Viste que el catgut cromado o el catgut simple viene en un líquido? Sí, que es alcohol. Ese líquido es el que no permite que se reseque la sutura. Sí. Bien. ¿Por qué? Y porque está hecha de bovino. Está hecha de cerosa ovina o bovino. O bovino. Sí. Les quiero mostrar ácido polidicólico. Les voy a mostrar esto, más que nada para que ustedes se lo saquen de la cabeza esto de que están esterilizadas por radiación gamma. Acá, mira, le voy a compartir. Yo busco por la marca ya porque yo o sea, nosotros, les cuento, en el hospital público a nosotros nos compran todas las marcas habidas y por haber. Me encanta la gente que usa solamente Johnson & Johnson, no es mi caso. Nosotros utilizamos de lo mismo 20 tipos de suturas. Bueno, ven, esta es la caja, ¿ven? Ácido polilicólico, y mira acá. A ver. Tagum. ¿Cómo que se llama? sería el Vicryl. Claro, sería el Vicryl, Zafil, todo lo que te puedas imaginar viene por óxido de etileno. Vienen por óxido de etileno. Entonces, habitualmente, cuando vos le decís al médico, no se puede reprocesar, te dice, pero ¿cómo no me pueden reprocesar si fulanita en tal lugar me lo hace?
Y vos decís, bueno, pero no se debe. ¿Por qué? Y porque está por radiación gamma. Y te dicen, a ver. O te dice, no, fulanita me dijo que no. Y ahí vos quedás mal, como si fuese que vos no querías. No, en realidad no es por el hecho de someterlo, en este caso a la esterilización, sino es por la fuerza ténsil que pierde el elemento. Pasa lo mismo con las mallas. Pasa lo mismo con las mallas. Un paciente que vos le va a colocar una malla, por ejemplo, por una hernia, habitualmente, ¿qué hace? Bueno, como la ley, en este caso de reuso, que no estoy pudiendo acordar el número de ley, estipula que para las válvulas, en este caso para las prótesis, que son mallas de un material que se llama Gore-Tex, esas mallas que vienen habitualmente, por ejemplo, en Garraham, no sé si ahora en Favaloro, pero en Garraham sí, por ejemplo, cuando la abren por primera vez, la dividen en 4 segmentos y 3 la mandan a reprocesar, se reprocesa una sola vez y utilizan una. A veces con las mallas, en este caso de las hernias, que son también del mismo material, ácido polidicólico o polipropileno, vienen de esos materiales, también quieren hacer lo mismo. Bueno, les cuento, por más que ustedes lo envíen, porque ahí dice que fue por óxido etileno cuando lo envían, una de las cosas que le puede llegar a suceder con esa malla es que cuando la abra se desgrane, ¿está? Porque vuelve a modificar, en este caso, la composición del material, y la composición de ese material estaba preparada para que la reprocesen una vez. Según qué tipo de marca sea, a veces se la banca, pero eso es como decir, es muy aleatorio, muy dejarlo al azar, ¿eh? Vos decís, ay, no, porque la malla era una porquería. No, es porque el material soporta una vez la esterilización y está perfecto, no 2 veces, ¿no? Ahora, profe, qué desperdicio, ¿no? Porque vos abrís una malla y es muy grande la malla como para lo que se puede usar para una hernia inguinal, por ejemplo. Y lo que pasa es que ahí tendría Está que... hecha como para un abdomen, para Está hecha cubrir para un una... abdomen o está hecha para algo bilateral o está hecha, por ejemplo, para una diafragmática. El fabricante no tiene la culpa que nosotros vivamos en un país donde todo lo queremos estirar hasta lo último, ¿eh? Se me viene a la cabeza hasta la colilla del cigarrillo, aquella gente que es fumadora, hasta que no vean que es lo último, no, ¿eh? Pero en realidad está hecha para que uno tenga la amplitud de poder recortar lo que necesita, ¿no? Es así. ¿Estamos entonces? Bien, entonces, para volver a repasar esto que decía Gabriel, los materiales que son de implante, de uso de implante y de explante, en este caso de materiales protésicos, no se pueden sumergir, no se deben sumergir en desinfectantes de alto nivel. ¿Está? Con respecto a algo que planteó Caro, esto lo vamos a ver cuando veamos traumato, pero los implantes se van a esterilizar una sola vez, pero ¿qué pasa con los implantes que están dentro de las cajas quirúrgicas? Como por ejemplo las tornilleras, las famosas tornilleras. Las tornilleras o los clavos elásticos, por ejemplo, cuando un paciente se fractura un hueso largo, el fémur, la tibia, el húmero, cuando se fractura eso, habitualmente las cajas están constituidas con toda la cantidad de clavos que se pueden llegar a colocar. Eso se va a esterilizar 200 millones de veces. De hecho, tiene más esterilizaciones que clavo la caja. Ahora, lo que no puede suceder es que uno coloque el implante y, por ejemplo, no tenga un indicador integrador virado. ¿Está? Inclusive les cuento, las prótesis que vienen de fábrica, la gran mayoría ya viene esterilizada o por radiación gamma o por óxido etileno, no por autoclave. Las cajas que vienen de ortopedia, le diría en su gran mayoría, vienen esterilizadas por óxido. No vienen esterilizadas ni por autoclave, ni por estufa, ni nada. Vienen sí o sí, por más que sean metálicas, esterilizadas en óxido etileno, y las prótesis, por ejemplo, de rodilla, las prótesis de hombro, vienen esterilizadas por óxido etileno. ¿Tá? Se me cayó el número de cotilo que le iba a poner, el cotilo en la parte de la articulación de la cadera, se me cayó el número de cotilo que yo le quería colocar al paciente. Bueno, por eso las empresas no tienen que mandar un número único.
habitualmente las empresas lo que hace es, les voy a mostrar así rápido, es enviar varios números. Esperen que voy a minimizar acá, así se los muestro. ¿En cuál estaba? ¿En qué Power lo tenía? Acá. Denme un segundo que así se los muestro, ¿no? Acá. Denme un segundo que está abriendo. Acá. Miren. Acá. Ahí comparto pantalla. Ahí. Miren. Cuando se va a hacer una prótesis, por ejemplo, esto que ustedes ven acá es una caja de prótesis de rodilla. ¿Sí? Lo están viendo, ¿no? Sí, se ve. Sí, Sí, bien. sí. Esta es una caja de prótesis de rodilla, ¿no? Entonces, ustedes tienen, esto lo vamos a ver con trauma, quédense tranquilos, pero cuando uno recibe la caja, tenemos varias opciones. Una es que el material se vaya a procesar en la institución. Si se va a procesar en la institución, la caja va a venir sin esterilizar, se va a lavar, la van a acondicionar. Esto, cada protocolo de la institución de ustedes va a ser distinto. En algunos casos, por ejemplo, los protocolos establecen de que cuando entre el material se vuelve a lavar, por más que la empresa venga y te diga, está lavado. Pero fíjense que acá estamos un poquito difiriendo con esto que yo le estoy diciendo de que se esteriliza en el lugar y que tiene que estar, no tiene que estar en la caja. Bueno, fíjense, acá tenemos la prótesis, en este caso femoral, el componente femoral. Esto es la parte del fémur. Cuando ustedes se tocan la rodilla, los costados, esos cóndilos que se tocan, es esto. Metal. Algunos no está, es la primera vez capaz que están viendo una prótesis, ¿no? Esto que ven acá, ¿saben qué es? Como si fuesen unas tapitas. Esto es la ¿Rótulas? patela. ¿La rótula puede ser? Esta es la patela, claro, la rótula, ¿sí? La patela, la rótula, ¿sí? Esto es la patela, ¿sí? Esto que ven acá es la parte que sería de la tibia, de la articulación de la tibia. Y ustedes van a decir, bueno, ay, pero está todo ahí en esa caja. No, estas son prótesis de prueba, ¿sí? Son prótesis de prueba donde lo que sirve es para tener una idea de que qué número va a necesitar ese paciente, pero después, ahí se ve un poquito mejor, pero después viene de forma individual, ¿sí? Acá lo van a ver. Acá lo van a ver un poquito mejor. Fíjense esto que yo les decía. Fíjense que está esterilizado por óxido de etileno, ¿sí? Esto es acá en Argentina, empresa Matritec. Entonces, vos tenés producto, rótula de 32 milímetros. Acá van a ver que dice base tibial de 72, femoral y el número. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que cuando vos, en este caso, encuentres con la problema de decir, se me cayó el componente femoral, no tengo otro. Lo ideal siempre, lo que se sugiere es que la ortopedia, en este caso, tenga la posibilidad de brindarte un implante extra. Es decir, che, mira, tengo uno de repuesto. ¿Está? Y en lo posible, como les vuelvo a decir, en algunos tipos, sobre todo en las prótesis, pero en algunos tipos de implantes, ya se traen pruebas para que vos digas, bueno, se me cayó, bueno, pero se me cayó la prueba, no se me cayó el implante final. Es decir, no es que estoy diciendo, che, tengo la patela en el suelo, mandemos a esterilizar o mandémoslo en este caso a sumergir en un desinfectante de alto nivel. No, viene de forma individual, ¿sí? Abro la patela de tal número, abro el componente tibial de tal número y el componente femoral de tal número. ¿Está? No es que, bueno, a la Bartola agarro y si se me cayó, bueno, lavalo y ponelo. No. Esto también, ¿cómo lo podemos asegurar? Porque del dicho al hecho hay un trecho muy, muy, muy grande, sobre todo en salud. Bueno, esto trae además adentro unos stickers. Esos stickers
van a ir en los protocolos, sobre todo en el protocolo quirúrgico. Entonces, cuando después el paciente venga y diga, che, mira, tuve una infección y acá fue porque, no sé, la prótesis estaba contaminada, uno puede decir, ah, bueno, mira, en realidad la prótesis que te colocamos a vos estaba bien, fíjate que tenía todos los controles. ¿Y cómo sabe que tenía todos los controles? Y porque yo tengo acá un código de barra, ahí tienen, no sé si alcanzan a ver el número de PM, ¿lo ven? PM, 1496, todos tienen que tener un número de PM, porque si no, imagínense que las ortopedias harían estragos. Y además de todo esto, ahí nosotros vamos a poder seguir, en algunos casos, ahora en la actualidad tenemos también la trazabilidad, vamos a poder ver en qué método se esterilizó, vamos a ver en qué lote fue, inclusive los lotes te van a decir hasta cuántos pacientes se operaron con esos lotes y si hubo algún reporte de infección, ¿está? Así que imagínense la importancia que tiene. Uno no puede agarrar y decir, ay, no, se me cayó el elemento, listo, metelo en un desinfectante de alto nivel. No, no. Bueno, pero escúchame, las ortopedias traen uno de cada número nomás. Bueno, pero es la misma ortopedia la que si se le cae, tiene que salir a llamar y decir a la empresa, al doctor, por pavear, se le acaba de caer la rótula de 32 y es la única cajita que tengo. Necesito que me lo envíen. Y tienen que enviar otra. ¿Está? Pero les vuelvo a decir, no la desinfección de alto nivel. Eso completamente contraindicado, ¿sí? Completamente contraindicado. Así como también, si es un implante, la esterilización en las instituciones, al menos que haya un contrato de protocolos. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí lo vieron un poquito más puntual, ¿está? Lo mismo con los destornilladores. Cuando nos mandan destornilladores a préstamos, esa es otra de las cuestiones. No me voy a adelantar tanto porque eso es traumato, pero bueno, les cuento, así como muy rápido, cuando a una institución sanitaria, no importa si es privada o pública, se le vende un implante y ese implante es extraíble, es decir, se puede explantar del cuerpo, la empresa puede hacer un convenio con la institución para luego prestarte el elemento de extracción. Ahí está. Esto a veces sucede, a veces no. A veces la empresa que te dice, no, yo te vendo la colocación. Si vos lo querés sacar, te tengo que volver a alquilar el método. Y a veces te cobran más caro. Yo en Traumato les voy a dar un par de ejemplos con elementos que ha sucedido y que sucede habitualmente en las instituciones y habitualmente que te dicen, bueno, yo te lo presto, ¿sabe qué? Pero no te lo esterilizo. Ah, y bueno, ¿lo puedo esterilizar yo? Sí, pero capaz la cirugía está puesta a las 7:30 de la mañana y vos en esterilización recién la máquina la podés empezar a utilizar a las 7 de la mañana. Entonces, o atrasás la cirugía o en este caso, a veces el médico te dice, no, yo no la voy a atrasar la cirugía. La coloco en un desinfectante de alto nivel. Y ahí estamos al horno. Por ahí estamos al horno. Esas son las cuestiones donde a último momento empiezan a golpear la ventana o tocar timbre. Chicos, necesitamos. Son cuestiones que pueden ser sumamente, en este caso, predecibles. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si me lo está prestando, sobre todo si te lo presta y no te lo está cobrando, no te lo va a mandar ante la ortopedia. Te lo manda el mismo día. Entonces, por eso también yo insisto que las centrales tienen que tener el parte diario. Porque si en el parte diario dice que necesita un material de ortopedia, tiene que especificar qué material. Y como les decía anteriormente, siempre tener un protocolo de que ingrese o el día anterior o ese mismo día, no sé, 6 de la mañana. Que uno tenga tiempo, en este caso, de poder procesarlo. O en el caso de que sea una caja que ya venga estéril, que se pueda reprocesar, que ese también es un tema, el reprocesamiento. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta cuánto tiempo posterior a un procedimiento quirúrgico de un implante, a una persona que le han colocado un implante, puede hacer en este caso una infección o un rechazo de ese implante? ¿Cuánto tiempo? De 24 a 48 horas. No, mucho más. ¿Mucho más? Mucho, muchísimo más.
muchísimo más. Sobre todo en el adulto mayor, muchísimo más. ¿Años, profe? Hasta un año, hasta un año. Por ejemplo, esto que yo le acabo de mostrar, las prótesis de rodilla, las prótesis de cadera, a veces la persona empieza a los 7 meses a decir, che, vos sabés que no puedo caminar, o empiezo con un episodio de fiebre. Puede durar mucho tiempo, sobre todo en los casos sobre todo cuando hacen un reemplazo de la articulación. Pero este tipo de implantes, rótula, implante general de lo que es la articulación de la rodilla, de la cadera, hombro, meses. ¿Tá? Entonces, profe, justamente hoy se hizo una toilette de cadera en el hospital y el paciente se había operado el 24 de septiembre de 2024. Claro. O sea, casi 2 años. Casi tardó. 2 años. Sí, y era también de mucha edad. Sí. Sobre todo en el paciente añoso, son a muy largo plazo. Y el gran problema de eso después va a ser la calidad del hueso que quede. Y eso es un problemón. Es un problemón. Para un adulto mayor es un problema. Pero usted imagínense, bueno, en este caso 2024, o sea, casi 2 años. Así que imagínense el problema que eso también representa. Obviamente que uno puede decir, bueno, son las cosas que pasan, o estuviste 2 años. Sí, pero hay que ver que si vos asiste a una toilette, si ya la persona no ha tenido manifestaciones antes, de fiebre que no saben por qué, o en este caso quizás de inmovilidad o de dolor, no la articulación porque no la tiene, pero a veces en la parte donde se implantó, en el hueso que está implantado, que está insertado. Por eso es tan importante que no naturalicemos un desinfectante, por ejemplo, como un elemento que va a esterilizar. Porque lo único que hacemos con eso es empezar a generar, digamos, brechas con elementos que ya sabemos y tenemos experiencia de sobra para decir que está mal. Bien, y habíamos dicho que el descarte de este elemento, bueno, habíamos dicho también con los desinfectantes de alto nivel que teníamos tiras reactivas para ir viendo la concentración. Recuerden que lo que valida es la concentración, no el uso, si se puede usar o no, es la concentración. ¿Cómo lo evalúo? Una vez que se coloca, eso va a virar automáticamente porque tiene un pH, vira automáticamente y lo que tengo que fijarme es que el color sea el de referencia que me da el fabricante. Si me dice que tiene que virar un violeta intenso, tiene que ser un violeta intenso, no puede ser un violeta lavado, tiene que ser un violeta intenso. Si me dice, en este caso, que tiene que sostener ese color por 1 minuto, si yo lo coloco y automáticamente se barre, también estamos hablando de la concentración. Hay un problema, hay que descartarlo. Si lo voy a descartar, habíamos dicho que ¿qué se utilizaba? ¿Un neutralizante? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el neutralizante, Yami? ¿Te acordás? ¿No? La glicina. La glicina. 25 gramos se coloca, en este caso, de glicina. Ustedes van a ver que, bueno, varía un poquito el color según el color inicial del producto, porque el producto habitualmente suele venir de un color verdoso, azulado. Habitualmente el glutaraldehído suele ser más de un color verde y el ortostaldehído, el OPA, suele ser de un color azulado. Varía un poquito, hay algunas empresas que lo tienen hasta inclusive amarillo, pero cuando le colocas la glicina cambia un poquito el color, cambia un color medio amarronado, un color así tipo terra. Profe, ¿y qué cantidad de glicina se le coloca para...? 25 gramos. 25 gramos. Es más, yo creo que les comentaba, nosotros ahora con la nueva licitación estamos en tratativa con la empresa que nos los vende para que sean ellos las que nos provean. Porque como ellos nos regalaban las tiras reactivas, lo que le dije es, no nos regalen la tira reactiva, preferimos comprar las tiras, pero facilítennos por cada bidón que nosotros le compremos los 25 gramos de glicina. ¿tá? Yo le digo 25 gramos, pero va a depender mucho de la cantidad que ustedes tengan. Obviamente, si ustedes, no sé, utilizaron 4 bidones,
van a necesitar los 100 gramos de glicina, es 25 por cada bidón, ¿no? Pero bueno, eso va a depender muchísimo de la cantidad que ustedes tienen. Lo que no se recomienda es el fraccionamiento, es decir, coloqué 1,5 o coloqué 1 1/4. No. Una vez que lo abrimos, lo colocamos completamente dentro de la batea. Debo. Profe, serían 25 gramos en ¿cuántos litros? En ¿5? 5. En realidad, lo que se recomienda es por bidón cerrado. La gran mayoría de los bidones traen 5 litros. Pero como decíamos anteriormente con Daniel, a veces hay todavía algunas presentaciones que traen 3 litros. ¿tá? Se recomienda Sí, por sí. bidón. Entendido. Sí. Así que bueno, eso es lo más importante. Vira de color automáticamente cuando le colocas la glicina y después los descartás como un elemento más. ¿no? Sí, vale. Profe, le pido disculpas, ¿me podría explicar de vuelta Sí. en qué situación usamos la glicina? No llegué a entender eso. A la hora del descarte. Es decir, llegó el día 30 o el día 15 del desinfectante, en este caso el aldehído que te compraron a vos. Bueno, cuando lo vas a descartar, porque ya ese día es el vencimiento, no lo vas a utilizar más, le colocás este polvito según la cantidad de litros que tiene, lo colocás lo tirás por encima, como si estuviese por diluir un jugo preparado, y ahí automáticamente ese polvo de glicina, esa solución, lo que va a hacer es empezar a neutralizarlo. Y después lo descartas. Muchas gracias. Nada de nada. Van a ver que cambia de color. Dani. Profe, consulta. ¿Y en las máquinas automáticas? ¿En las ¿Cómo cómo? se hace? Las automáticas, las lavadoras automáticas. Pero las lavadoras Endoscopio. automáticas no los pones con el No, desinfectante. cuando usan endoscopio, digo, sí. Vos decís cuando lo sumergís. En realidad, en la máquina de lavado no usás desinfectante de alto nivel. No, en la máquina. Pero la máquina para decontaminar. No, cuando te hace el lavado, te hace un enjuague con detergente. Sí. Y después te hace el enjuague. Las máquinas, no sé si alguna vez vi una máquina de endoscopio. Sí, las vi, pero son de lavado nomás, no de desinfección de alto nivel. No, la que nosotros tenemos hace las dos cosas. ¿Hace las dos cosas? ¿Hace la desinfección ahí mismo? Sí, y después te sumerge, te larga el líquido. Tiene los dos bidones. Te larga el bidón de OPA. Ah, bien. No, esas no las vi, pero estimo que va a ser en el mismo lugar donde colocás el líquido. Ah. No las conozco, la voy a averiguar, no, porque la verdad que no las vi. Yo las que sí vi son las lavadoras de endoscopio, que son, en este caso, la que sumergís y luego de ahí lo extraías y lo ponías en... Sí, profe, ¿puede ser que todas las marcas necesiten igual esa dilución para descartarlo? Habitualmente esto es para los aldehídos, tanto para uno como para el otro. Sí, por ejemplo, la marca, el CIDE OPA, por ejemplo. El Cydex, cuando pregunté, sí. Me dijeron, no, el fabricante no lo recomienda. Y yo me quedé, ¿viste? La gran mayoría de los fabricantes no lo recomiendan. ¿Por qué? Por esto que yo les explicaba un poquito de... No, yo les cuento, de la empresa que yo trabajo, ahora no es Cydex, es otra que se... bueno, no sé si nombrarla, pero son 3 letras. Esa empresa, por ejemplo, también cuando nosotros fuimos y le planteamos, pero hay que descartarlo, nos han dicho, y no es recomendable. Y cuando yo le pregunté la justificación de por qué no es recomendable, lo que te dicen es, porque vos lo eliminás en las napas de agua y con la cantidad de agua que hay, no genera un impacto. Eso nosotros no lo vamos a poder saber. Eso nos dijeron nosotros. ¿Te dijeron lo mismo? Bueno, sí. Es un speech entonces de las empresas. La empresa que yo estoy hablando es IMH. Ellos, por ejemplo, cuando nos han planteado esto, nos dijeron, mira, por la cantidad de litros que vos lo eliminás, entonces, pero a ver, ¿cómo lo hicieron para poder valorar eso? ¿Cómo? Porque también pensemos una cosa. Eso se lo puedo mandar en un video. No dejé el teléfono cerca. ¿Vieron cuando les mostré la espuma de prelimpieza? Que les mostré cómo actuaba. Bueno, pero lo puedo ver. Esperen, no hay problema, porque lo tengo abierto el WhatsApp web acá y lo podemos ver acá. Bueno, la empresa con la que yo le estoy hablando, nosotros hicimos como una colaboración porque ellos nos otorgaron, compramos. Esperen que les voy a mostrar.
¿Cómo se llama esta mujer? No la tengo agendada porque es muy pesada. ¿Cómo se llama? Denme un segundo que les muestro, porque ella no envió. Denme un segundo. Un segundo y ya se los muestro. Acá. Mira. Le voy a mostrar el videíto. Nosotros, comparto pantalla. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la misma respuesta. ¿Sí? Tuvimos la misma respuesta que usted. De hecho, yo no sabía que te habían dado esa respuesta. Miren. ¿Ah? Fíjense. Este es el video que nosotros hicimos ahí. Le saco el audio porque, bueno, yo estoy hablando al Pepe. Pero este es el video de la espuma. Ahí, ¿vieron? Fíjense cómo está el material de traumatología. Ellos, obviamente, les sirve. Pero miren acá. ¿Ven acá? ¿Acá? ¿Se ve que un inodoro? ¿Lo ven? Es como si fuese un migitorio. No sé si lo alcanzaron a ver. No sé si lo alcanzaron a ver. Que es como si fuese un migitorio. Esperen que ahí... ¿Ahí lo ven? Ahí se ve bien. Sí, se ve, Fíjense. profe. Bueno. ¿Por qué se los muestro? ¿Por qué se lo hago tan práctico? Porque yo lo tiraba ahí. ¿Yo cómo sé que eso va a la napa de agua y no queda, por ejemplo, en la red ahí del hospital? No sé. No tengo... Nosotros, o sea, cuando descarto el desinfectante de alto nivel, yo lo descarto ahí. Yo aprieto el botón, porque tiene un botón, ¿sí? Y se va con el, como si fuese que se fuera orina o materia fecal. A ver, no es que tiene un tratamiento ni nada por el estilo. Eso sale, en teoría, de las napas, pero yo no sé si es contaminante o no. Y es muy difícil valorarlo en el agua. Yo entiendo que, obviamente, es muy poco el impacto, pero usted imagínense que esto lo tenemos que multiplicar por la cantidad de instituciones que hay. Es un montón. Entonces, no hay ninguna empresa que te diga, a ver, dentro de las instrucciones no necesita que lo, en este caso, inactives. Fíjense, pues si no lo pondrían en los prospectos. No lo ponen. No está. Yo se los marqué y es más, cuando yo lo planteé en un congreso. Obviamente que apoyo muchísimo la marca porque nos capacita y todo, pero era en algo que yo disentía, pues digo, pero mirá, ¿cómo haces para valorar efectivamente que en el agua, con tantos años de gente tirando ese desinfectante a las napas, no cause un impacto? ¿Hay manera? Y no sé si tenés manera de verlo. ¿Yami? No, yo era para comentar que nosotros igual en nuestra institución utilizamos el bidón de 5 litros y hacemos el descarte una vez que... O sea, nosotros muy pocas cosas sumergimos en el SIDEX. Sí. Y cuando es momento de descarte, lo mismo, vamos al lavadero y tratamos de... O sea, nos enseñaron a hacerlo en 4 partes del bidón. O sea, en el lavadero descargan todo el agua, que es mucha agua, y nosotros tenemos que descartarlo en 4 partes. Pero o sea, no tiene justificación. Por ejemplo, en la otra institución que usan otros productos más cantidad, tiene que ir mensualmente, creo, el de, como por decir, el seguridad y higiene de la municipalidad, a ver el descarte que hace el sanatorio. Nada. Y no entendí la de las 4 partes, Yami, yo. O sea, el bidón es de 5 litros, nosotros estimativo, porque no es una medida, 1,25 litros tenemos que descartar en cada chorro de agua del descarte del lavadero. O sea, vos lo abrís, tirás una primer parte. A ojo, porque no está medido, y Claro. después otra, en 4 veces sería. Claro, pero en realidad eso sería como para mayor dilución en la Claro, eso alimentación. sería, sí. Pero a ojo. Claro, no está nada medido, nada protocolizado. Claro, está bien. A ver, yo con esto que les quiero decir, a ver, la idea no es que usted tampoco se llene y diga, che, lo que estoy haciendo está mal, o está bien, o está... No, en realidad es, como le vuelvo a decir, pongámoslo así como al escarnio nuestro, para poder pensar también, digamos, cómo hacemos para valorar el impacto que tiene. Porque después hablamos las ISO, ¿vieron? Las ISO 14000, 14001, que hablan de ser, en este caso, amigable con el medio ambiente frente a alguna actividad sanitaria.
¿yo cómo lo puedo valorar a eso? Está bien, yo entiendo que después se hacen estudios del agua y que por eso, pero también no sabemos los contaminantes. De hecho, ustedes me van a decir, bueno, Mario, pero así también nos dijiste que dentro de la ley 24.051, algunos elementos, por ejemplo, necesitan ser esterilizados previo al descarte, pero otros también se tiran al agua, a las napas de agua. Sí, es verdad. El tema también es el impacto que tiene. Nosotros no tenemos como un estudio a largo plazo, por esto que también decimos, en algunas instituciones, nosotros en el Hospital de Niños también, no lo utilizamos para las cirugías, lo utilizamos, por ejemplo, para el endoscopio o para el citoscopio, cuando tenemos que hacer un retiro. Pero no podemos dejar de decir que muchas instituciones trabajan y realizan las actividades en base al desinfectante. Si no tuviesen, no realizarían ni la mitad de los procedimientos en general, ¿no? Gaby. Nosotros en el sector de lavado también tenemos ahí tipo como un inodoro para descartar, e inclusive esto de alto nivel. Y como estamos en etapa de acreditación de ITAE, cuando vieron eso nos dijeron que teníamos que sacarlo. O sea, como que no es posible que dentro de esa área estemos descartando ese tipo de materiales. Así que creo que hoy lo sacaron. Así que ahora tenemos que rebuscarnos cómo hacemos para descartar. Y va a sonar alguna área lejos ahí, de algún consultorio, algún baño a lo lejos, seguramente, porque pasa en todas las instituciones, pasa lo mismo. Por supuesto, de hecho, ¿se acuerdan cuando le dije el tema de las normas ITAE y la acreditación y que inclusive ven bajo normas internacionales? No hay una norma internacional que pueda avalar el hecho de decir yo voy y lo tiro, o esto que me decía, contaba recién Yami, de una técnica. Obviamente que uno protocoliza porque uno tiene la idea, bueno, si tengo mucha cantidad de agua, y bueno, ¿cómo puedo hacerlo? En 4 partes, pero no sé, yo quiero creer siempre en la buena voluntad, pero a veces capaz esas 4 partes, 2 partes, o 3 partes y media. Porque también, qué sé yo, es como todo, ¿vieron? Cuando arrancamos la materia que yo le dije, y la bioseguridad básicamente quiere el hábito, no quiere que vos solamente sepas cómo es, sino que vos lo hagas, te estén mirando o no. Hoy una de las alumnas de tercero me llamó, me hizo el comentario, por ejemplo, que me dijo, Mario, vos nos exigí que nos lavemos las manos todo con el reloj, porque yo a veces le pongo el reloj cuando no las conozco tanto, y dice, el cirujano no se lavó las manos, tardó 10 segundos. Me dice, entró y salió. Y entonces me dijo, fíjate en la segunda. Y yo ya lo conozco, imagínense que trabajo hace muchísimos años. Entonces le digo, sí, tienes razón. No obstante, eso no significa que uno tiene que seguir eso. Obviamente que por ahí a veces indigna que sea uno el que tenga que respetar, o que tenga que protocolizar, o el que tenga que hacer, y quizás el otro no sigue la misma pauta, o no sigue... ¿cómo se llama? La norma, pero en este caso, uno, cuando habla, en el caso de la bioseguridad, o cuando uno habla de la buena práctica, no es que la regla aplica para mí nomás, no tiene que ser una regla, tiene que ser yo trabajo de esta manera porque es la manera que corresponde. Cuando te das cuenta, cuando querés acreditar para ITAE, porque en una institución que yo trabajaba, que acreditaron para ITAE, por ejemplo, la primera vez que fueron a ver, ellos no dieron una devolución en ese momento. Fueron, miraron y dijeron, ¿ustedes cómo hacen esto? Y hacemos el circuito de lavado. Ah, bueno, se dieron vuelta y se fueron. Y después no se acreditó. ¿Por qué? Porque en el mismo lugar donde nosotros entramos para lavar, sacaban los residuos. Entonces, tiene que tener una circulación para una cosa y otra circulación para otra cosa. Por eso les vuelvo a decir, es muy importante también, porque es parte, no podemos negar que es parte de las instituciones, los desinfectantes. Si nosotros no empezamos a regularizarlo, si no empezamos a generar esto del pensamiento crítico, yo les puedo asegurar, yo, por ejemplo, termino con ustedes, me voy hasta el instituto a dar clase con los chicos de radiología. Ustedes no se dan una idea la cantidad de chicos que van a los quirófanos y no saben lo que es un desinfectante de alto nivel. Y pasan más tiempo que inclusive ustedes en los quirófanos, porque ustedes están en relación íntima con el quirófano, pero no están a veces adentro, pero a veces surge esta idea de que, bueno, te vamos a dejar el desinfectante acá. No, ¿pero por qué? Porque necesitamos estas características, por el tipo de agente químico que es, por el tipo de descarte que requiere. Y les vuelvo a decir,
cuando nosotros después planteamos, en este caso a la empresa yo le planteé el hecho de que, bueno, cómo medían el impacto, que esto, que el otro, como no hubo mucha respuesta después, surgió la idea de hacer este convenio para que se nos otorgue después la glicina. Y eso es también un avance, porque es una forma que tiene quizás también la empresa de poder decir, che, mira, queremos mejorar, queremos ver, queremos... Y es súper valedero eso. Por eso uno también trabaja con ciertas empresas que uno después la ve que en esta actitud te demuestran que son serias, que son... más allá de que quizás, le vuelvo a decir, uno ve el impacto y vos decís, no lo puedo medir ahora. Pero hay que ver a largo plazo. ¿Cómo hago para medirlo? ¿Estamos entonces? Bien. También no puedo dejar de decir ciertas áreas que cuesta muchísimo también que vuelvan nuevamente al camino de la esterilización, como por ejemplo es el área de la otorrinolaringología. Los otorrinos tienen muy poca aprensión por la esterilización. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que tienen tan poca aprensión por la esterilización los otorrinos? En general. ¿Por conocimiento? Puede ser por desconocimiento, pero más que desconocimiento por otra cosa. ¿Cómo habías dicho, Dani? No, nosotros porque ellos más como el material es de ellos, como Claro, que yo lo puedo fundir. no lo quieren, exacto, no lo quieren mandar, no lo quieren someter a nada que no, Sí, ningún método de esterilización. Eso para ellos a veces consideran que no también. es invasivo, no mandan nada. Porque Perdón, vos eres del CENTE, ¿no, Dani? No, yo soy usuario, profe. Ah, te equivoqué, con razón tenía el farito ahí. ¿Qué pago yo? Sí, puede ser también eso. Sí, hay un componente como que, como es nuestro el material, sí, sí, pero hay otra cosa que le gana más. Otro fundamento. Porque lo consideran como una vía de contaminación, por ahí la boca, la nariz. Exacto, exacto, porque como se considera que la boca es lo más sucio que hay en el cuerpo, inclusive más que la zona rectal. Ese es el speech que también solemos escuchar. Bueno, si vamos con ese criterio, entonces imagínense que todo lo que sería nariz tampoco requeriría, y sin embargo cuando son una nariz sí se utilizan elementos estériles. Bueno, si bien en la boca no se puede hacer una antisepsia, y de hecho no tiene sentido hacer una antisepsia porque entre los dientes no lo va a poder llegar, no va a llegar ningún producto, más allá de que inclusive muchos cirujanos plásticos hacen antisepsia, le tiran un chorro de iodopovidona en la boca, que imagino, no me quiero imaginar lo que es para los pacientes despertarse con ese sabor, con esa resequedad que genera y con lo contraproducente de resecar una mucosa, porque que te resequen los labios con iodopovidona, y mamita querida. Pero a veces es por ese concepto. No, en la boca no importa. Puedo tocar esto, puedo agarrar esto, hacer lo otro, porque total es boca. No, porque de hecho, como les he comentado en otra oportunidad, años 90, principios de los 2000, muchas veces cuando había pacientes que adjudicaban episodios, en este caso, por ejemplo, no, patología de hepatitis B, a veces cuando se indagaba un poco, no, mira, yo me operé de las amígdalas solamente se lavaban con detergente enzimático de muy baja calidad, porque el detergente enzimático no era enzimático siquiera, o a veces se colocaban alcohol, y eso era todo, la barrera que había. ¿tá? Entonces, nuevamente remarcar eso, no importa el área que sea, esterilización. A veces uno ve ciertas especialidades como otorrino, por ejemplo, que se traen materiales que nunca han sido esterilizados, que siempre se lavaron, se pusieron en alcohol y se colocaron en el paciente. ¿no? Así como también es una de las especialidades que yo saqué foto y no tengo dónde mostrárselas, pero se las voy a mandar al grupo de WhatsApp, donde tenés una batea con gasas embebidas en desinfectante de alto nivel,
envolviendo un instrumental. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo embebiendo? Claro, la gasa mojada en desinfectante de alto nivel, envolviendo al instrumental. ¿Y por qué no lo sumergen? No lo sumergen porque te dicen que si ingresa dentro del elemento, por ejemplo, dentro de una óptica, dentro de un cable, en este caso puede dañarlo. Entonces vos decís, bueno, pero si no ingresa, me estás diciendo que solamente por fuera. Bueno, mucha concepción de esa todavía sigue estando en muchas especialidades, se las voy a mandar porque tengo esa foto, inclusive la tengo preparadísima. Es una foto, por suerte, ya de hace un par de añitos, porque cuando llegaron a la institución, lo primero que le dije es, esto no. No, pero nosotros lo hacemos en tal lado, no nos importa, no lo hagan más, al menos no lo hagan más acá, porque en otro lado no lo podemos controlar, porque aparte nos exponemos nosotros. Porque imagínense el olor que había en el lugar, ¿no? Así que esa es otra práctica también y otra cuestión a vencer dentro de la desinfección del alto nivel. Bueno, estamos entonces. Por otro lado, algo que también les quería marcar era, y que nos faltaba sobre todo, ver la parte de los desinfectantes. Cuando nosotros, recuerden, cuando uno habla de alcohol, el alcohol habitualmente nosotros siempre decimos, bueno, mirá, tiene una desinfección, en este caso no es de alto nivel, estamos hablando de una desinfección ya de una desinfección de bajo/mediano nivel. Pero hay una diferencia. ¿Qué tipo de alcoholes conocen? ¿Qué tipo de alcohol conocen? El alcohol etílico. Isopropílico. Bien. Alcohol etílico, alcohol isopropílico. ¿Qué diferencia tiene el alcohol isopropílico con el etílico? El etílico es el diluido, es el que está a 70%. Bien. ¿Y el isopropílico? A 95%. No. ¿No? De hecho, el alcohol isopropílico que más ahora está en auge es 61/1, es decir, 1% de clorhexidina o de iodopovidona, 61% de alcohol isopropílico. Todo lo resto es excipiente. Pero, ¿cuál es la diferencia principal, más que nada, de estos? ¿Por qué se los nombro a estos dos antisépticos que en la actualidad son muy utilizados? Porque tienen hoy día una competencia cabeza a cabeza para decir, bueno, ¿cuál es el mejor antiséptico para un paciente? Mañana a usted le viene y le preguntan, mira, ¿cuál es el mejor antiséptico para un paciente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el mejor antiséptico? Hay que comprar. Acá ¿quién era? Gaby, Normas y TAES. Bien, ¿cuál es el mejor antiséptico? ¿La clorhexidina? Pero la clorhexidina no se utilizaba solamente para hacer el lavado de mano. El digluconato. No, pregunto. Así como al aire. Igual, de todas maneras, en lo que le mandé, en la fichita esa que encontré, también lo pueden leer. Yo en todos los lugares, bueno, ahora también doy clases en la UCA y a la gente de segundo año. Se acostó. ¿Se cortó? Ay, perdón. No, no pasa nada. No, tenía el audio enchufado y justo la nena me preguntó y dije, se acostó, pero no se cortó. Ah, yo sordo, dije, se cortó. Ah, Perdón, me había quedado el audio. No. Y yo, perdón, me llevo mala porque entendí, se cortó. Y digo, y empecé a mirar internet. No, bueno, algo que siempre le marco a los chicos de segundo año de medicina, lo que hago que le marco siempre es, digo, bueno, díganme ustedes cuál es el mejor antiséptico. Bueno, porque hay un montón en el mercado. Hay la iodopovidona, están los neutros, hay otros que están mezclados, hay otros que eran antiguos y funcionaban perfecto, están los pacientes que son alérgicos a ciertos compuestos. Bueno,
Hay de todo en el mercado, pero uno cuando tiene que plantear puntualmente este ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el mejor? Lo primero que tiene que pensar es ¿para qué y para dónde? ¿Para qué y para dónde? Si yo digo, tengo que hacer la antisepsia de la piel en un paciente de, no sé, X cantidad de años, adulto, que se va a operar de una hernia, y yo digo, bueno, una hernia, piel superficial, el antiséptico tiene que tener varias características. Una de ellas es que no sea un antiséptico que yo se barra con las poquitas horas. La iodopovidona, por ejemplo, a las 2 horas ya pierde acción, ¿sí? Pasa un poco las 2 horas y ya pierde acción. Sobre todo en aquellos pacientes donde no tienen una preparación previa de la piel, ¿está? Ustedes piensen que a veces los pacientes vienen a internarse a las instituciones y vienen en el colectivo y te dicen, bueno, yo me bañé en mi casa. Vos los bañás en ese lugar, pero no es lo mismo, porque la persona a veces el baño, decía mi abuela, el baño polaco, hace medio así, rápido y ya está. Si renegarás, Débora, con los baños, porque con la gente y los baños renegarás un montón. Sí, se reniega muchísimo. De hecho, nosotros, por suerte, a partir del checklist digitalizado, ya no tenemos que renegar más y no peleamos más con las enfermeras de ninguno de los servicios, porque antes si no era, che, me lo mandaste sucio. Nosotros ahora cuando hacemos el checklist, ¿el paciente está sucio? Sí, listo. A fin de mes, che, me mandaste 8 pacientes sucios. Fulano, 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 y fulano, y fulano. El mes que viene, si está sucio, no lo ingresamos. Y tenemos una estadística, y te decimos, fue fulano el que entró. No es que digo muchos pacientes. Yo hay algo que odio cuando la gente dice, mucha gente dice, ¿mucha gente cuánta? Porque mucha gente puede ser el mundo. El mundo no dice que vienen los pacientes sucios. Sin embargo, yo tengo una estadística distinta. Pues yo te digo, yo tengo 8 pacientes. ¿Qué 8 pacientes? Palacio, Castro, Leville, entraron todos sucios. Ah, bueno, es distinto lo que estoy hablando. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es, ¿para qué zona? ¿Para hacer qué? Hay algunos que no están aceptados para mucosas. Por ejemplo, en el caso de los alcoholes, no se recomiendan mucosas, es decir, en labio, la parte de nariz, la parte de los ojos, en genitales, en la parte de lo que es la región del recto y el ano, tampoco. Y lo primero que uno busca de un antiséptico es que tenga la posibilidad de generar una acción residual. Si a mí ese elemento, al cabo de 2, 3 horas de latencia, desaparece la acción, no tiene protección esa piel. Sin embargo, en la actualidad, con el alcohol isopropílico combinado con iodopovidona, combinado con clorhexidina, aldilgluconato de clorhexidina, lo que pueden llegar a otorgar, digo pueden, porque va a depender mucho de las condiciones, es una acción residual. Es decir, no solamente que cumpla la acción antiséptica ahora, sino que también, inclusive, si yo tengo buenas prácticas, puede llegar a durar 24 horas posteriores. Si tengo que elegir, tengo que ver. Si tengo un paciente como el que nos tocó hoy, por ejemplo, de un mes, 2,8 kg, lo voy a quemar, porque el alcohol isopropílico es un alcohol que en este caso está concentrado para el tipo de acción que ejerce, y como les vuelvo a decir, tiene una acción residual, no es que lo coloco ahora y el paciente se me quema ahora, no, se me va a quemar conforme pasen los minutos, empezar a evaluar cuáles son los mejores antisépticos. Si yo hablo de acción residual, el alcohol isopropílico es el camino. El alcohol isopropílico deja rastros. Por eso ustedes van a ver, le mostré el paciente de la escabiosis la semana pasada, ¿se acuerdan? El paciente de la escabiosis, más allá de la escabiosis que le mostré, tenía la pierna rosa. ¿Por qué tenía la pierna rosa? Porque se había, en este caso, pintado, se había hecho la antisepsia con ese elemento. Les cuento la evolución de ese paciente. Pasó una semana, eso fue la semana pasada. Esta semana la vimos el martes, 2 cosas. La escabiosis sigue peor, y la pierna sigue rosa.
sigue rosa. Obviamente también había un déficit de baño ahí, porque si no ya a los 2, 3 días, 4 como mucho, debería ya no tener coloración. Pero bueno, les comento esto porque el martes se cumplió una semana, justo cuando van a ver al cirujano, lo van a buscar al quirófano, salgo y la veo, y como tenía un pantalón que tipo estilo short, le pude ver que todavía se le notaba lo rosa del antiséptico. Y bueno, eso no es un detalle menor. Hoy día buscar el mejor antiséptico va también de la mano de dónde lo voy a realizar, ¿no? Si es mucosa, no me queda otra que trabajar con, por ejemplo, la iodopovidona, que es un elemento que todavía sigue siendo bastante... Para mí no se va a desterrar nunca. Se está desterrando, se desterró en algunas instituciones lo que es la iodopovidona jabonosa, sobre todo en los servicios de complejidad, la terapia coronaria, quirófano, pero todavía en algunas guardias lo podemos llegar a encontrar, en alguna sala, infectología siempre lucha, sobre todo en adultos, lucha un montón para sacarlo de encima, pero para mí la iodopovidona no va a salir nunca de las... y que obviamente también tiene mucha aprensión por ciertos tejidos que no puede entrar el alcohol. Ahora, en lugares donde no es mucosa, lo mejor que podemos hacer es generar una acción residual. Ahí entra el alcohol isopropílico, que no es lo mismo que el alcohol yodado. El alcohol yodado era alcohol al 70/96% mezclado con iodopovidona. Esto, que les estoy hablando del alcohol isopropílico, estamos hablando en otro tipo de dilución, 61/1%. Soluprep de 3M es la marca, por así, más referencial, pero ya otras empresas o otros laboratorios también ya han empezado a sacar sus marcas. Cabeza a cabeza, iodopovidona con alcohol isopropílico versus la clorexidina con alcohol isopropílico. Ambos dos son muy buenos. Ambos dos son muy buenos. Con respecto a la latencia, es parecida. Lo que agota la latencia tiene que ver con el uso de la solución fisiológica. Cuando en el ámbito sanitario, cuando luego de una incisión o luego de hacer una curación, esto pasa mucho con enfermería, la solución fisiológica. Cuando se utiliza mucha solución fisiológica y se empieza a barrer el lugar, ahí pierde, en este caso, horas de acción el desinfectante, que en este caso de tipo antiséptico. Pero si no, son excelentes los dos. La clorexidina lleva un poquito la punta, bueno, básicamente por ser uno de los elementos que en el ámbito sanitario estamos más amigados. Sin embargo, la iodopovidona para todos los que estamos ahí en la primera línea, no sé si les pasa ahí a Caro, a Debo, la iodopovidona es nuestro caballito de batalla. Sabemos que a menos que vengan y me digan, no, mira, de cualquier parte, y sé que va a estar bien. Para que ustedes tengan una idea, gente que se van a operar, por ejemplo, de estrabismo, que es cuando tienen descentrado la parte del globo ocular, y por ejemplo hacemos soluciones al 1% de iodopovidona al 10%, lo hacemos al 5%, quedaría, se diluye con eso y lavamos el ojo, para que se den una idea. Entonces va a ser muy difícil que sea reemplazado. Pero si vamos a... ¿Qué es lo mejor? La acción residual, lo que me deja acción residual. Bueno, y se nos fue con el tiempo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran conocer, algo que quieran preguntarme, algo que no haya quedado? Profe, ¿y el alcohol etílico? Y el alcohol etílico, si vos me preguntás qué acción le podemos dar, entonces, eliminar, saquémoslo del radar de la eliminación porque es barato. Ahora, si vos me decís, mirá,
lo puedo llegar a utilizar para hacer la antisepsia de la piel. Bueno, ¿cuándo? Cuando se le coloca una vía al paciente, hay elementos sanitizantes. El SR2, por ejemplo, que tiene clorhexidina y tiene alcohol. Entonces, es mejor un elemento combinado. Inclusive es mejor para el tejido. Segundo, el alcohol etílico lo que tiene es que en algunos lugares lo preparan en las farmacias. Entonces, esa dilución depende pura y exclusivamente de la persona que lo prepara. También el tema de los frascos. Los frascos, ¿dónde lo coloco? ¿Está? Antes de olvidarme, ojo con algunos conceptos que por ahí venimos arrastrando, como por ejemplo que la iodopovidona hace que se colonice. A ver, la iodopovidona multidosis, que suele medir de 1 litro, ¿está? Yo lo que no tengo que hacerlo es fraccionarlo. Si yo lo fracciono en muchas partes, es que me dura 24 horas. Si está en el frasco y yo lo saco del frasco, es lo que me indica el fabricante el uso. ¿Está? Le digo esto porque hubo como en un tiempo un tema de, no, bueno, si abrimos, automáticamente dura 24 horas. Bueno, según qué servicio trabajes, no podés tirar 1 litro de iodopovidona porque pasó un día. No, el tema tiene que ver con los fraccionamientos y los contenedores. Si lo ponemos en frascos o lo ponemos en contenedores donde yo lo reparto todos los servicios y eso va a quedar una semana ya post-fraccionado, esa es una cosa. Pero no es que va a aparecer un germen dentro de la iodopovidona simplemente porque la abrí pasó un día. Se los marco esto porque ha sido un punto de cuestión con algunos cirujanos que te dicen, no, pero ¿hace cuánto se abrió? No, se abrió ayer. Ah, bueno, no, pero entonces no, dame otro. No se tira. ¿Está? Precisamente por esto. Con respecto al alcohol también y los frascos, es que colocan el alcohol, reponen el alcohol, pero no lavan los frascos. Entonces, eso es una complicación terrible porque se hacen contaminación inclusive con las manos. ¿Y por qué le digo que yo le veo poca vida en efectividad, no en que vaya a desaparecer? Porque no pasa. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, le veo menos vida a la llave de 3 vías. Que si tenemos que hablar infectológicamente de la llave de 3 vías, tendríamos que hablar 3 horas. Le veo menos vida a eso que al alcohol, pero por una cuestión de costos. Pero, por ejemplo, para sanitizar las manos ya tenemos los hidroalcoholes, que es mucho mejor, inclusive, que el alcohol diluido. Es mucho mejor porque, por ejemplo, hay algunos donde ya tienen no solamente el agua y el alcohol, sino que también a veces ya traen un jabón, un efecto detergente, una detergencia, que eso hace que yo pueda retirar de mi mano la carga grasa, que eso, sin embargo, no lo voy a lograr con el alcohol solo. Entonces, yo te diría utilizarlo para los elementos que son más externos, no sé, la antisepsia de la piel para cuando vas a hacer una colocación, para habilitar un catéter por fuera, algo que uno diga, bueno, che, según qué catéter, ¿no? Pero por fuera y no mucho más al alcohol. Sobre todo al 70%. El 96%, bueno, porque lo tenemos para superficie, lo tenemos para el instrumental, inclusive, es un aliado del técnico en esterilización para muchas veces cuando hay mucha cantidad de material, ¿sí? Pero hay cosas que lo pueden reemplazar fácilmente en una terapia, en una sala de internación, y que es bueno. Así como también en vacunación se lo exceptúa a la hora de hacer la antisepsia, que es otra cosa que cambió. Cuando se hace la vacunación, nada más que agua destilada, ¿tá? Porque no tiene el objetivo de hacer una antisepsia propiamente, sino solamente retirar y evitar que en este caso haga una reacción con la vacuna, ¿no? Por eso, por ejemplo, fíjense que ya el alcohol se dejó de usar ahí. Así que no mucho más que eso con respecto al alcohol. Debo. Profe, yo tengo una duda con respecto al protocolo. ¿Usted nos va a explicar? ¿Quiere que lo Sí. vayamos haciendo? Yo les voy a explicar. En realidad, vieron que yo les mostré uno al italiano, ¿se acuerdan? No recuerdo yo. En el primer cuatrimestre, ¿no se lo mostré? No, me parece que no. Bueno, puede ser, porque tengo memoria endeble. Yo habitualmente, cuando dimos paciente en aislamiento, no se los mostré.
Bueno, puede ser. Les voy a creer porque es raro porque yo siempre trato de mostrarlo porque por ahí... no, pero seguramente es como ustedes me dicen. No, el tema del protocolo yo les voy a subir las bases, es decir, la presentación como tiene que ser y las partes que tiene un protocolo. La semana que viene, antes de empezar con radioprotección en el ámbito sanitario, vamos a ver un protocolo. Yo le iba a mostrar otro, pero ahora le voy a mostrar primero el del italiano, que es uno de los que más completo suele estar, el italiano de Buenos Aires, son de los más completos. Y ahí les voy a mostrar el resto de las partes. Si ustedes quieren comenzar, como por ejemplo, ya con un tema y decir, no sé, quiero hablar de limpieza y desinfección de la central de esterilización y quieren ir al protocolo en sí, al hecho de decir estandarizar los pasos, pueden ir haciéndolo. El resto, que va a ser tanto la introducción, objetivo general, específico, alcances y agentes involucrados, lo vemos juntos. Claro, porque acá en el hospital donde yo trabajo se están formando todos los comités en realidad. El del Comité de Capacitación y Docencia hizo uno, nada que ver, ¿no? Con lo que estamos hablando, con los temas que estamos tocando, pero así como usted dice, con objetivos generales, objetivos Eso vamos a hacer. principales, alcance. Por eso yo quería saber cómo Eso lo lo vamos íbamos a a hacer nosotros. Va a Listo. tener esas partes. A ver si tengo uno acá. Uy, no sé qué le pasa a mi computadora, que no me busca nada en el buscador. Bueno. No, el que yo les voy a presentar a ustedes, el que van a tener que presentar a ustedes en realidad, va a tener una introducción, un objetivo específico, un objetivo general, un alcance, los agentes involucrados, el protocolo, y en la parte del anexo van a tener que hacer un flujograma o un folleto, una de dos. Ustedes pueden elegir. Yo a mí me gustaría que sea un flujograma, también ya lo vamos a ver que es un flujograma, y la bibliografía. Pero quédense tranquilos porque lo que es presentación de protocolo acá, confección de protocolo. Yo les voy a subir esto, esperen que se los muestro, así ya lo tienen. Esperen. Hoy está lenta mi computadora. Profe, yo había entendido la vez pasada que Sí. era un protocolo que no estaba en tu servicio, en el servicio donde uno está, o lo escuché mal. No, yo lo que les dije es, ustedes si quieren, en el caso de la gente que por ahí ya trabaja o en un servicio o que por ahí trabaja pero ve que falte algún protocolo, mejor. Si ustedes por ahí quieren hacer un protocolo para mejorar alguno que han tenido, también. Si ustedes por ahí quieren innovar con un protocolo que no hay, también. Eso va a depender mucho porque, por ejemplo, aquellos que no estén trabajando en el ámbito de la salud, por ahí quieren decir, mira, a mí me interesa protocolizar, no sé, cómo las actividades que se realizan en la mañana. Y bueno, entonces vos ahí vas a necesitar saber, bueno, lo primero que vamos a hacer es, no sé, marcar el ingreso en la puerta. Luego vamos a colocarnos el ambo, vamos a ingresar, se va a calentar las máquinas, luego se hará el test de Bowie-Dick en los autoclaves respectivamente, luego se empezará a clasificar los materiales para el posterior cargado de esos autoclaves, no sé. Así digamos. En algunos casos, alguno puede ser de algún tema de interés, que algo que le guste, que haya visto, hay en otros casos de algo que te falte en tu institución, que vos digas, che, esto acá yo no lo tengo, o puede ser algo que quizás vos tengas un protocolo, pero quizás a veces no te guste. No sé, puede ser que vos digas, mira, yo no estoy de acuerdo con la distribución. Bueno, vemos qué hay de eso y vemos cómo lo podemos protocolizar. ¿Está? Eso va a depender. Pero básicamente esto es lo que yo le voy a subir. La introducción, los objetivos, tanto específicos como generales, responsabilidad de cada profesional, en este caso en la implementación, a qué profesionales va dirigido, y ahí va a estar los involucrados, la descripción del procedimiento y el glosario de términos. Y acá lo que me falta, que de eso sí se lo voy a agregar también, es que en la parte del anexo van a tener que tener el flujograma. ¿Está? ¿Saben lo que es un flujograma? ¿No? El flujograma es, en este caso, una herramienta que se utiliza para poder direccionar una acción.
Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a hacer una estupidez, ¿no? Flujograma para el ingreso al servicio de esterilización. Yo digo, bueno, me dirijo hacia la puerta donde se indica el servicio de esterilización. ¿La puerta está abierta? Sí, ingreso. ¿La puerta no está abierta? Voy a buscar la llave a administración. Ingresé. Voy al vestuario. ¿La puerta del vestuario está abierta? O sea, eso te dice sí y no, o en este caso, si algo sucede, ¿qué actitud tomo? Si algo no sucede, ¿qué actitud se toma? Con el Bowidic, por ejemplo, ese es un mayor flujograma que podemos identificar. Me dio bien. En este caso, viró completamente. Comienzo la esterilización. No viró correctamente. Llamo, o realizo en este caso un segundo. Ahí yo digo, bueno, viró correctamente, hago un tercero a desempatar. No viró correctamente, es decir, 2 malos, llamo a... Claro, sería qué hacer en caso de tener diferentes alternativas. Claro, sí. Habitualmente lo que hace es, se lo escribo por si alguno quiere ir chusmeando también. Habitualmente el flujograma lo que hace es ordenar. Por ejemplo, un flujograma que habría que implementar en todas las instituciones tiene que ver con la limpieza y desinfección de todas las áreas. No importa si es un quirófano, una terapia, pero vos, un mucamo que no tiene mayor capacitación que la que le puede llegar a dar quizás el mucamo que esté, o su jefe, que a veces capaz nunca limpió, no sé, un área crítica como hemodinamia o como la terapia. Vos tenés el flujograma, entonces vos decís, tenés el balde, tenés todos los elementos que se detallan a continuación, Sí, comienza la tarea. ¿Falta alguno? No. En este caso, por ejemplo, sí, falta tal cosa. Bueno, hay que buscarlo. Entonces, y así. Se comienza con los pisos. ¿Terminaste los pisos? Sí, continúas a la fase 2, que va a ser las camas, o en este caso el mobiliario. ¿No terminaste con los pisos? Continuar con el paso 1. ¿Me explico? Entonces, vos eso es fácil, lo tenés acá en una pared, tiene flechita, es fácil de leer y es una herramienta que te puedo asegurar que va a ser mucho más fácil que te llenen de carteles como a veces vemos en las instituciones. Que de hecho, sea de paso, yo estoy en el comité de docencia, nosotros estamos largando un proyecto para sacar la panfletería de todas las instituciones, de todos los servicios. No tiene que estar pegado nada en la pared, porque en esa pared lo que pegaste con la cinta queda marcado, y entonces eso hace que después queden los manchones. Entonces, la idea es colocar, como tenemos en el quirófano, corcho en todos los lugares. Entonces, la información se pega ahí. ¿Vos querés ver otra cosa? Tenemos que tener carpeta de manual de procedimiento, tenemos que tener carpeta de protocolos, tenemos que tener cosas, pero que vos dejes cosas pegadas, nadie las lee. Y ni hablar en algunos servicios que lo hacen encima con horrores de ortografía, menos todavía. Bueno, eso. ¿Estamos? Pero, Debo, quédate tranquila porque lo vamos haciendo juntos. Si ustedes quieren ir adelantando esa parte de la descripción del protocolo en sí, como para tener más seguridad y que no les resulte tan complejo, pero les vuelvo a decir, la idea de esto es, por el contrario, que sea algo que ustedes digan, che, esto surge de una necesidad, o surge quizá, no sé si una necesidad, pero surge de alguna inquietud que tengo, o de algo que quizás no estoy tan de acuerdo, porque a veces me pasa eso. A veces yo digo, está protocolizado todo, pero el protocolo lo hizo la de recursos humanos, que ¿qué sabe de la central? Nada más que lo hizo fue para que, no sé, el personal no haga lo que quiera. Bueno, Andrade Ignacio, Bianchini Daniel, estaba presente. Bloch Nayara, Cáceres Uriel, sí, lo vi que estaba conectado. Profe, estoy acá, justo dejé el celular en la mesa. No hay problema. Castellano Débora, te había visto, así que también la Débora también. Profe. Hoyos Verónica también la vi. Lera. Presente, Josué. profe. Bien. Aida está ahí, la vi conectada también. Bajando. Paz, Cintia también. Presente, profe. Richard estaba ahí. Presente, profe. Néstor está. Palacio está. Gabriel está.
Castro Graciela está y Levil Yamila también. Bueno, gente, entonces, mañana nos toca, no, la semana que viene, el 28 habíamos dicho, sí, bien. La semana que viene tenemos que empezar con traumatología, ¿está? Porque habíamos terminado de ver endoscopía, así que vamos a empezar con trauma. Bueno, nos estamos viendo entonces el jueves de la semana que viene. Chao, Espero profe. que hayan entendido todo, y si hay algo que por